Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí de forma presencial y a los que están online. Es para mí un placer otra vez organizar una conversación intergeneracional aquí en Foro de Foros. Gracias a Foro de Foros, gracias a Margarita, que es el alma de esta fundación, y a todos los que estáis tanto presenciales como en online por seguirnos. Hoy vamos a hablar de Asia Central y los retos que supone para las relaciones, para su futuro y las relaciones con la Unión Europea. Asia Central, según Naciones Unidas, es una subregión que la forman las 5 repúblicas soviéticas de Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Sin embargo, históricamente, estas repúblicas han tenido mucha relación con Afganistán, ¿no? Que en realidad muchas de estas poblaciones eran nómadas y en Afganistán hay pues mucha población de estas, las minorías que pueblan Afganistán proceden en gran parte de estas repúblicas. Y además, a lo largo de estos 50 años que lleva Afganistán en guerra, ha habido importantes personalidades de esas repúblicas que han luchado con Afganistán, ¿no? Como por ejemplo Ahmed Shah Massoud, que era el león del Pansiri, que fue el azote de los soviéticos, ¿no? Otro muy importante fue el uzbeco Abdul Dostum, que fue mariscal del ejército afgano y que luego, bueno, Dostum es un hombre muy especial, luego ha sido general de distintas guerrillas, ¿no? Pero en fin, uzbecos, tayikos, todos están en la realidad de Afganistán. Toda esta zona fue fundamentalmente muy importante para el desarrollo de las caravanas de camelleros, ¿no? Esas caravanas que llevaban el comercio de Oriente a Occidente y que luego en el siglo XIX, por el alemán Richthofen, comenzó a llamarse la Ruta de la Seda, que hoy en día China quiere volver a recuperar ese cordón umbilical que unía el este y el oeste de Asia, con lo que llama oficialmente la franja y la ruta, ¿no? En pleno gran juego en la época finales, o sea, del siglo XIX y principios del XX, el geógrafo británico Mackinder dijo que esta zona de Asia Central, junto con Europa del Este, formaban la región cardial del mundo, el corazón del mundo, ¿no? Y él decía que quien dominara esta parte, pues que dominaría el mundo. Y este fue en parte el motivo por que alentaba ese gran juego entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, ¿no? Asia Central es una región muy rica en recursos naturales y se prepara hoy para una nueva realidad. Y la nueva realidad es acoger en su seno a Afganistán. Esto pues es un Afganistán que después de mucho tiempo otra vez está sin tropas extranjeras, ¿no? Y por una parte pues hay quienes lo celebran y por otra parte desata el miedo porque hay temor a que genere inestabilidad en la zona, como ya estamos viendo en Tayikistán, donde hay movimiento de tropas hacia la frontera con Afganistán. Se han movido bastantes tropas en las últimas semanas, ¿no? Sin embargo, Uzbekistán es la primera que ha abierto sus brazos a que haya una solución, un acogimiento del gobierno talibán, de los talibanes, ¿no? Lo que está claro es que si los americanos siguen apoyando o apoyan a la oposición de los talibanes, pues Afganistán volverá a hundirse en
en una guerra civil, ¿no? Y sin embargo, si los talibanes optan por la moderación, por hablar con sus vecinos, por tener un gobierno moderado, pues eso a la larga beneficiaría a toda la región de Asia Central y, sobre todo, en ese momento, más que nunca, sería muy importante las relaciones de Asia Central con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Asia Central se encuentra con sus dos grandes vecinos, que son Rusia y China. Los dos quieren mantener su influencia. Por supuesto, para Rusia, Asia Central es fundamental, han sido parte del Imperio Soviético, pero China también ejerce cada día mayor influencia. Y hoy en día podemos ver cómo las relaciones entre China y Rusia, que han sido tan buenas, empiezan a rechinar un poco por lo que es excesiva influencia en temas de seguridad y temas tecnológicos de China en Asia Central, ¿no? Este domingo ha habido elecciones en Uzbekistán, estaba todo perfectamente preparado y Mirziyoyev las ha ganado, por supuesto. Y bueno, Mirziyoyev se presentó fue después de la muerte del dictador Islam Karimov, y entonces se ha presentado como un reformador, un hombre aperturista hacia su zona, ha conseguido pues acabar con la disputa que existía con Kirguistán, la disputa fronteriza, y mejorar las relaciones con Tayikistán. Entonces, además de que hay en el interior de Uzbekistán también se están moviendo las cosas con una mayor apertura, ¿no? Los signos son esperanzadores para toda la zona, pero seguimos pensando hacia dónde va Asia Central, qué papel tiene Europa que jugar, qué posibilidades de cooperación existen para que haya una conectividad sostenible, sobre todo sostenible, porque tenemos que pensar también en el planeta, entre el este y el oeste, ¿no? Para todas esas cosas contamos, para todas estas preguntas, para todas estas dudas, contamos con un panel excelente, que tenemos dos en presenciales, como están viendo, dos en online, porque Manuel es el consejero comercial de España en Kazajstán y nos habla desde Kazajstán, y a Ricard Tomás, que está en Kirguistán. Los dos tendrían que estar durmiendo ahora, pero han tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros. Como digo, en el panel contamos con Rubén García Servet, que es teniente general del aire en la reserva. Rubén tiene un magnífico historial de trabajo y entre sus muchos cargos ha sido comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del Sur de la OTAN, con base en Torrejón, y ha sido comandante del aeropuerto de Kabul, con una amplia experiencia en Afganistán. Ricard Tomás es empresario que fundó la Cámara de Comercio de España en Shanghái, en la ciudad donde ha residido 23 años, y ahora vive en Bishkek, que es la capital de Kirguistán. Entonces lo tenemos en la capital de Kirguistán. Y allí ha abierto distintas empresas, entre ellas una agencia de viajes, ¿no? Manuel Sánchez, que como ya he dicho es consejero comercial de España en Kazajistán y que ha tenido también un montón de puestos, una larguísima experiencia internacional, entre ellas se cuenta su estadía en Rusia, ¿no? Y además en Rusia y en la Unión Europea. Y Marcos Sáenz, que es ingeniero industrial, analista y consultor con experiencia en Asia Central, en India y en el norte de África. Bueno, pues sin más dilación vamos a las preguntas con nuestros expertos, que son los que nos van a contestar al respecto. Rubén, hay expertos que afirman que Europa perdió la inocencia con respecto a Estados Unidos por la decisión de Washington, que la tomó de forma unilateral, de retirarse de Afganistán sin contar con los aliados.
aliados que sufrieron miles de pérdidas y que han gastado miles de millones en una guerra, que era una guerra por Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se entiende que una guerra que ha durado 20 años tuviera que hacerse una retirada en unas semanas? Muchas gracias, Cristina. Primero por la invitación, por darme la oportunidad de compartir mis experiencias con los presentes. Y claro, la pregunta del millón. Esta pregunta da para una conferencia y para una mesa redonda. Efectivamente. Voy a gastarme esta primera pregunta que me haces, si no tienes inconveniente, situar un poco lo de la misión y todo eso. Perfecto. Y luego ya vamos al tema del fondo del país, que eso es otro tema. Vale, perfecto. Yo francamente, todo este tema de Afganistán me toca un poco el corazón, porque he gastado una parte de mi vida allí, ¿no? He despedido a compañeros que han fallecido en la misión y soy consciente, porque lo he visto en directo, la inversión enorme de recursos que hemos hecho allí en nuestro país y todos los países occidentales. Por tanto, si en algún momento añado un toque de emoción, pues entiéndaseme. Claro. En todo lo que he leído estos, y es mucho, desde la retirada, el foco está totalmente desenfocado. O sea, todo lo que leo son cosas que no responden a la realidad de los hechos. Entonces, algún día habrá que decir la realidad de los hechos. Y te doy la enhorabuena, porque yo creo que va a ser el primer foro de estos en los que me encuentro, en los que vamos a hablar de una realidad y de una zona en los que todos veo que hemos estado o estamos allí. Sí. Cosa que es una cosa sorprendente, no ocurre lo habitualmente, la gente habla de oídas, entonces ahí viene el problema. En el tema este de la misión en Afganistán de 20 años, la misión, pues no es una misión, han sido en el fondo dos misiones completamente distintas. Una que fue a por la zona que tenía dentro Al-Qaeda desde donde se organizaron los ataques de las Torres Gemelas, y ahí hay una resolución unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para los estudiosos, la 1368 de 2001, que le da perfecta cobertura que se vaya y se destruya las bases de Al-Qaeda, y es lo que se hizo, sin más. Es más discutible si fuera una directa aplicación del artículo 51 de la Legítima Defensa Colectiva de la Carta de Naciones Unidas. Es más dudoso, pero desde luego hay un respaldo de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Pero es que luego hay otra misión completamente diferente, que es la que nosotros participamos, todo Occidente, que es en la reconstrucción de Afganistán. Dos resoluciones, 1368-01, 1510-03, unánimes del Consejo de Seguridad, lo que implica la responsabilidad de toda la comunidad internacional. Y ahí de lo que se trataba es de ayudar a la autoridad interina en su momento y luego definitiva de Afganistán a controlar el país y llevarlo por una vía más razonable. Y ahí estábamos enormemente limitados todos por las directrices que daban las autoridades afganas. Luego, de una manera muy esquemática, porque no quiero enrollarme, ni es una misión de los americanos, es una misión de la comunidad internacional respaldada por una decisiones unánimes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y son de reconstrucción, de apoyo a las autoridades afganas, que son las directamente responsables con todas sus consecuencias del devenir de los acontecimientos. Bien. Entonces, luego hablaremos de todo esto, porque claro, lo que en el fondo había en Afganistán a raíz de las intervenciones es una guerra civil en la que nosotros pues, hemos tomado partido por la parte que parecía más coherente con nuestros valores. Y ahí el pueblo afgano, y me lanzo y provoco ya la segunda parte, no puede ser que admitamos que es un mero espectador. No puede ser, y lo ha sido. Y ahí viene la tercera parte, que es la retirada. Nosotros hicimos nuestra retirada, ya estaba hecha y terminada. No es que los americanos hayan dicho me voy, no. Todos los países hicieron su retirada y nosotros la nuestra la completamos. Y los últimos que se quedaron, como siempre, los americanos, bueno, pues planearon su retirada en la inteligencia y en la idea de que ya se hacía una transferencia completa a las Fuerzas Armadas afganas. 300.000 hombres en pie de guerra. Les conozco a sus jefes personalmente, perfectamente entrenados, perfectamente armados, y que llegado el momento en que desaparecen los americanos, tiran las armas.
Ahí viene el problema, las prisas, las angustias, el no sé qué, no sé cuánto. Se puede alegar que hay un fallo enorme de inteligencia. ¿Cómo se nos ocurre pensar que los afganos iban a luchar por sus libertades? Es un poco retórica la pregunta, ¿no? Pero es que yo creo que hay que empezar a poner las cosas en su contexto. Estamos creando una historieta en la cual ocurra lo que ocurre en el mundo, nosotros, Occidente, somos los responsables. Si intervenimos, porque intervenimos. Si no intervenimos, porque no intervenimos. Bueno, yo creo que en este tema y en el devenir de lo que ha ocurrido después de 20 años de intervención en Afganistán y de apoyo a las autoridades afganas, es que el pueblo afgano pues, ha tomado su decisión y su decisión es talibán. Y ya está. Y ahora, luego en la segunda parte, si me das tiempo, pues me permitiré analizar lo que yo he visto en mi contacto diario con las autoridades afganas y mi sensación del país, que es donde está la fuente probablemente de los errores. Gracias, Rubén. Ricard, después de haber viajado por toda la zona y llevar 6 años viviendo en Bishkek, ¿cuál es para ti el principal atractivo o aliciente que ofrece Asia Central? Hola, Georgina. Gracias. También me uno a la felicitación por organizar este foro y es un placer trasnochar para poder asistir a él. Vamos a ver, si yo llevo 6 años como residente permanente, llevo ya casi 8 años viviendo aquí después de China. Yo la verdad, enrollándome también un poco, para contestar a tu pregunta de lo que representa o lo que alicientes presenta Asia Central, yo voy a ponerme en un principio como ejemplo yo mismo, ¿no? Yo he estado viviendo, como sabéis, muchos años en China y yo descubrí Asia Central no por casualidad, pero sí, ni tampoco por accidente, sino de paso. O sea, yo crucé, me lo encontré de paso. Fue tal el impacto que me provocó todo Asia Central con sus distintos paisajes, distintas gentes, distintas culturas, que decidí que ya estaba bien de estar en China y me mudé a vivir aquí. ¿Vale? Así de fácil. ¿Y por qué esto? Pues mira, salvando las distancias, yo me fui a China un poco más tarde de lo que tú fuiste, pero yo me fui a final del 91, primeros del 92. Yo, en el año olímpico y de la Expo de Sevilla, yo me mudé a China. Entonces, lo que yo encontré cuando me trasladé a Kirguistán me parecía, o sea, me recordaba mucho a lo que era China en esas épocas. Es decir, un lugar donde estaba casi todo por hacer, con gente con ganas de hacerlo, o sea, con ganas de construir un futuro, con ganas de construir un país, y me refiero a un país porque un lugar donde casi no hay carreteras, no hay infraestructuras férreas, aeropuertos que como el aeropuerto de Pekín en el 84, ¿sabes? Incluso peor, incluso peor. Que yo recuerdo en China ir al aeropuerto y para recoger las maletas te entraban con el carro y te ponían un carro ahí con la maleta y tú tenías que ir allí a recoger la maleta en un carro, ¿verdad? Pues esto era un poco parecido. Entonces, este era un territorio en construcción, pero con gente con ganas de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que representa Asia Central y qué alicientes presenta a Europa? A España, pero a Europa en general. Pues primero, lo voy a separar en 2 aspectos. Uno es el empresarial y el otro es digamos, el de ocio, el turístico. En el empresarial, luego Manuel esto lo puede desarrollar infinitamente mejor que yo, pero yo diría que es el mercado natural de Europa. Fíjate que Asia Central está en medio de 2 bloques. Está al este, frontera con China,
que es casi un continente, ¿verdad? Es todo un mundo aparte. Kirguistán tiene frontera con China, pero Asia Central al oeste tiene Europa, al norte tiene Rusia y, claro, al sur tiene Asia del Sur, ¿no? El primer país que podríamos considerar Asia del Sur y no Asia Central, aunque está ahí en el limbo, es Afganistán, ¿no? Y luego, porque Pakistán, que está en el mismo paralelo, se considera Asia del Sur, ¿verdad? Pero Europa es la potencia que tiene más cercano a Asia Central. Pero en cambio es la gran olvidada. Aquí, en Asia Central, toda la industria, toda la empresa que ha venido ha sido o china, turca o rusa, básicamente. De Europa hay muy poca cosa. ¿Por qué hay muy poca cosa? Porque, como os he dicho, es una zona en construcción, es decir, no hay infraestructuras adecuadas. Fíjate que hay mejor conexión entre Bishkek, donde yo vivo, con Madrid, que con Nur-Sultán, con Astana, con la capital de Kazajstán. Prácticamente casi no hay vuelos. Ahora mismo no hay vuelos entre Kirguistán y Tayikistán por los conflictos fronterizos. Hay un vuelo al día entre uno al día, y carísimo, y no todos los días en invierno, entre Bishkek y Tashkent, la capital de Uzbekistán. Con Almaty hay, pero no, Almaty no es capital, pero aparte que está muy cerquita, ese sí que hay un vuelo al día, ¿no? Entonces, en cambio, con Europa hay más vuelos, o sea, hay más conexión. O sea, son 5 repúblicas que entre ellas están conectadas de una manera bastante precaria, ya no solo por medios aéreos, o sea, las carreteras, no hay vías férreas adecuadas. De hecho, no hay vías férreas entre Kirguistán y otros lugares, también por la geografía que luego hablaremos, ¿no? Las carreteras son muy deficientes. Hay muchos conflictos fronterizos, ahora mismo lo hay con Tayikistán y Kirguistán. Con Uzbekistán es cierto que ahora ha habido una apertura y ahora hay bastante más fluidez. Con Kazajstán hay fluidez, pero también hay conflictos fronterizos, sobre todo aduaneros, constantemente, ¿no? Sobre todo con los temas de tráfico de verduras, básicamente, ¿no? Entonces, a pesar de que ya sabéis que hay un mercado, una especie de un mercado común que reúne a varios países, en los que no están ni Tayikistán ni Uzbekistán, pero en cambio sí que está Kazajstán y está Kirguistán y también está Rusia, ¿verdad? Y eso también facilita un poco. Pero las infraestructuras son malas. Pero a pesar de eso, sigue siendo el gran desconocido para Europa y el gran para mí, aparte de desconocido, la gran oportunidad para la empresa europea de instalarse aquí en cualquier sector. Fíjate que te digo en cualquier sector. Cierto es de que hay sectores que son prioritarios en este momento. Aquí hace falta energía, hace falta un buen desarrollo turístico y hace falta un buen desarrollo de la agricultura. Esos son 3 sectores fundamentales en todo Asia Central, no solo en Kirguistán. Y Europa lo tenemos aquí al lado. Europa debería de aprovechar esta oportunidad porque si no, ¿quién la va a utilizar? China. China, sabéis que ahora tienen lo que antes ya lo has dicho un poco, Margarita, lo de la nueva ruta de la seda. Bueno, ellos le llaman la nueva ruta de la seda, lo que es el One Belt, One Road, ¿verdad? Que es básicamente es crear una infraestructura de comunicaciones entre Oriente y Occidente. Claro, cruzando toda
toda esa central, ¿no? Red de carreteras, vías férreas, de hecho ya se están planificando por el corredor de Wakhan en Tayikistán, en Tayikistán, con la frontera con Afganistán, una línea férrea. También se está hablando de una línea férrea que uniría China con Kabul. Y todo eso pues para pasar ya a Irán, y, o sea, un poco de para conquistar o reconquistar, conquistar todo lo que sería Asia Central. ¿Por qué? Pues por eso, pues para colocar mejor sus productos y sobre todo para explotar en Asia Central todos los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabéis, en Kirguistán hay muchas minas de oro, ¿no? Luego está todo el gas de Turkmenistán, por ejemplo, incluso la electricidad, ¿no? Esto es desde el punto de vista, digamos, empresarial. Pero luego está el punto de vista turístico. Los estanes, yo es una cosa que llevo luchando desde que estoy aquí, en quitar esta coletilla del stan, que el stan quiere decir territorio, ¿verdad? Pero cuando uno le dice, ¿dónde estás viviendo? Dice, yo en Kirguistán. ¡Oh, ostras! Allí la gente debe ir con armas por la calle, ¿verdad? Yo incluso he leído artículos, incluso de un diplomático español que no quiero mencionar, pero incluso en artículos en el periódico diciendo de que en Kirguistán la gente iba armada por la calle, ¿vale? Cosas completamente falsas. Entonces, los estanes, que por cierto, Kirguistán el nombre oficial no es Kirguistán, sino que es República Kirguiz, ¿vale? Hay que decir que en general, son países no bélicos. Asia Central, yo tampoco diría pacifistas, pero bélicos no lo son. Y hay diferencias tremendas entre países, ¿no? Por ejemplo, Kirguistán y Uzbekistán, que son vecinos, son dos gentes y dos paisajes completamente distintos. Uzbekistán, el que visita Uzbekistán se encuentra envueltos en un mundo de cultura, en lo que sería la ruta de la seda, ¿no? Lugares como Samarcanda, Bukhara, Iva, son lugares emblemáticos, diría yo, míticos, místicos, incluso me atrevería a decir, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de Samarcanda, verdad? En cambio, es un territorio desértico. Cuando te vas a Tayikistán, ya está, ves, también fronterizo, de ahí, la frontera de uno de los pasos naturales entre Uzbekistán y Tayikistán está muy cerca de Samarcanda, ¿verdad? Entras en Tayikistán y es completamente distinto. Las gentes, el paisaje. Tayikistán, sobre todo la zona este de Tayikistán, lo que es lo que llaman el Gebao, la zona del corredor del Wakhan, es lo más parecido al Tíbet que uno pueda encontrarse, ¿verdad? O sea, fíjate que de lo que estamos hablando, pasas de una zona desértica, bueno, en el Tíbet también una zona de desierto, ¿verdad? Aunque no lo parezca. Luego, Kazajstán. Bueno, Kazajstán es para hablar aparte, ¿no? Porque Kazajstán es enorme, imagínate, ¿no? Estepas, hay desierto, hay montañas, está una zona encantadora que está al norte, frontera entre Mongolia y Rusia y China, que es la zona de Altai, perdón, que es una pasada, es precioso, ¿no? Es una zona también muy desconocida, ¿no? Y Kirguistán, pues, ¿qué te voy a decir yo de Kirguistán, no? Kirguistán es la experiencia que tengo con todos los visitantes es de que el comentario es casi siempre el mismo y unánime, que nadie se imaginaba lo que se iba a encontrar aquí. Kirguistán es un país que tiene 290.000 kilómetros cuadrados de extensión.
con 6 millones de habitantes, de los cuales la mitad más o menos son nómadas, pero nómadas de verdad, nómadas que viven del ganado, que van con sus yurtas. Las yurtas son esas tiendas redondas que son sus casas móviles, pero es que hoy en día sigue siendo así. El principal medio de transporte en Kirguistán no es el coche, no es el tren porque no hay, es el caballo. Y dices, ¿puede ser esto en el siglo XXI? Pues sí, en el siglo XXI hay un país que, por cierto, Kirguistán es el país que tiene el mar más alejado en el mundo. Como país, como ciudad es una en China que es Turfán, que conoceréis, pero como país Kirguistán es el que tiene el mar más alejado. Bueno, pues en este país la gente vive, la mitad de la población casi vive como nómadas, viven a caballo en los grandes pastos de montaña cuidando del ganado, ¿verdad? El 95% del país es montañoso, donde hay montañas de 7.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, donde la altitud promedio del país está cercana a los 3.000 metros. Y con una densidad, imaginaros, 290.000 kilómetros cuadrados con solo 6 millones de habitantes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí puedes sentir la soledad, si quieres. No en Bishkek, que somos 1 millón de almas, pero a la que sales un poquito puedes sentir la soledad, ¿no? Hay pocos lugares en el mundo, poquitos, en el que uno pueda experimentar las sensaciones que uno tiene aquí. Pero no solo aquí, en casi toda Asia Central. Porque antes hablábamos de Kazajstán, la inmensidad de Kazajstán, ¿vale? Pensar que toda Asia Central, si no ando yo errado, hay unos 73 millones de habitantes. Para toda esa extensión. Entonces, en cualquier lugar encuentras lo que quieras buscar, ¿ves? Con toda la diversidad. Por cierto, hay una cosa que como país no, pero como territorio, yo lo considero también parte de Asia Central, que es el oeste de China, lo que es el territorio de los uigures, ¿no? El Xinjiang tienen más, o sea, la población de Xinjiang, no los Han que viven allí, sino los uigures, tienen más de Asia Central que no del Far East, ¿no? de chinos, ¿no? Claro, los que conocéis chino ya lo sabéis. Como sí, cultura, claro. Como tradiciones, vestimenta, todo, ¿sabes? Incluso el idioma. Es también de raíz turca como todos los idiomas de Asia Central, menos el tayiko, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que uno puede esperar cuando viene a Asia Central. Diversidad de paisaje, diversidad de culturas, gente hospitalaria, mayorías musulmanas. Ya sabéis, aunque Kirguistán, hablo mucho de Kirguistán porque es mi país de acogida y al que adoro y no, aquí suelo decir que a mí no me sacan de aquí ni con agua caliente. Pero Kirguistán, por ejemplo, es un país laico, de mayoría musulmana, pero laico. Entonces, Marcos conoce bien, que ha estado viviendo también en Bishkek. En Bishkek te encuentras iglesias católicas, ortodoxas, protestantes, bautistas, sinagogas, ¿sabes? Y mezquitas, por supuesto, ¿no? Entonces, es un país muy, muy liberal en este aspecto, ¿no? O sea, que esto es lo que uno puede encontrarse aquí. Nos has convencido, muchas gracias, Ricard. Pasamos a Manuel. Manuel, Ricard tiene una perspectiva más china de Asia Central, puesto que ha vivido en Asia Central, o sea, puesto que ha vivido en China, mientras que tú, pues, tienes una perspectiva, digamos, más rusa, puesto que viviste en Rusia, y en el tiempo en que estabas acreditado en Moscú, también estabas acreditado en Uzbekistán y Turkmenistán. Bueno, un pequeño inciso en esta pregunta, porque ahora que estamos todos tan preocupados con la factura de la luz, conviene que sepamos que en Turkmenistán, desde el año 93, la luz
el gas natural y el agua son gratuitas para toda la población. Así es que, bueno, yo creo que nos conviene a la que estamos todos tan preocupados por la factura de la luz. Bueno, en vista de eso, yo te quería preguntar, ¿qué tendencias de futuro destacarías en estos países de la esfera soviética, ¿no? De Asia Central, claro? Pues buenas noches. Agradezco muchísimo la invitación, me parece una gran iniciativa, porque Asia Central, efectivamente, como decía mi amigo Ricard, es el gran desconocido, ¿no? Entonces, mi enfoque va a ser más económico y comercial, claro, porque es mi profesión, con lo cual, desde un punto de vista político, no tengo esa apreciación tan amplia como puedan tener otros ponentes aquí, ¿no? Yo, lo primero que resaltaría es que hay un cierto romanticismo con todo esto de la ruta de la seda, que me parece muy bien, ¿eh? No tengo nada en contra. Pero desde un punto de vista económico y comercial, la verdad es que estar en una zona de tránsito, el valor añadido desde un punto de vista logístico y de transporte, yo lo considero limitado. Limitado porque Asia Central lo que tendrá que hacer, el desafío que tiene Asia Central en el futuro, es generar sus propias industrias, generar su propia riqueza, es decir, diversificar sus economías respectivas, ¿no? Porque gran parte de ellos lo que hacen es vivir de las materias primas, de una agricultura de subsistencia o bien de las remesas de migrantes, ¿no? Como es el caso de Tayikistán, que sería el caso extremo, Kirguistán, y bueno, Kazajstán no tanto, pero bien es cierto que hay una cierta, digamos que todos los años hay miles de kazajos que abandonan el país, esto es así, ¿no? Entonces, claro, las infraestructuras, yo estoy muy a favor de las infraestructuras, pero no hay que olvidar que si se construyen las infraestructuras sin una base económica, lo que acontece es que la gente es posible que las utilice para dejar el país, ¿no? Asia Central tiene muchas oportunidades. Es el gran desconocido, como bien dice Ricard, ¿no? Pero realmente lo que está produciéndose en Asia Central es una exportación de capital humano en buena parte de sus países, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay que realmente propiciar el que generen ellos sus propias industrias, la agricultura, y diversifiquen sus economías, ¿no? Eh, Esto es lo que yo entiendo que debe hacer Asia Central y que además tiene una característica muy curiosa, y es que es una de las zonas del mundo donde hay, la población es más dispersa. Si nos cogemos un mapa, dice uno, bueno, Almaty tiene 2 millones, puede tener 2,5 millones Tashkent, luego a partir de ahí 1 millón Nur-Sultán y así sucesivamente. Entonces la población está muy dispersa, con lo cual cualquier planteamiento de desarrollo de infraestructuras en régimen PPP es muy complicado. Es complicado porque se requieren disponibilidades presupuestarias, asegurar un mínimo para que los empresarios, la inversión privada, entre, ¿no? ¿Qué ventaja yo veo de cara, como bien dice, al desafío este de futuro? ¿Qué ventaja veo yo para Asia Central? Pues una muy sencilla, ¿no? Lo que está aconteciendo ahora, ha habido esto de la pandemia, unos dicen que salen mejor y otros peor, pero hay quien dice que nos descubre. ¿Qué es lo que nos ha descubierto esta pandemia? Bueno, lo que yo veo es que lo que se está produciendo es un incremento bastante importante en el precio de los fletes y de la logística en general y en China en particular. Con lo cual, esto puede generar una oportunidad para toda Asia Central. Es decir, si Asia Central realmente es capaz de presentarse como una zona dinámica y atractiva, podría reemplazar en algunas cosas a China. Podría. Este es el gran desafío para Asia Central, porque no olvidemos que ahora mismo los distintos operadores y grandes multinacionales están trasladando parte de su producción a Turquía, Marruecos,
Europa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya China, con estos costes de transporte y logísticos, ya no es tan competitiva. Y en Asia Central los recursos humanos ya no son tan caros, sino más baratos incluso que en China, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad que tiene Asia Central. ¿Y cuál es, de cara al futuro, su inconveniente? He dicho la gran oportunidad, la gran ventaja. Pues bueno, desde mi punto de vista, hay una serie de factores. En primer lugar, el comercio interregional es francamente reducido. Entre ellos se llevan muy mal. Históricamente, esto es así, ¿no? Hasta el punto de que cuando ha habido dificultades entre Kirguistán y Kazajstán y han cerrado fronteras, etcétera, etcétera, en vez de acudir a la Unión Económica Euroasiática para solventar los problemas, han tenido que recurrir a la Organización Mundial del Comercio para solventar las dificultades que había entre Kirguistán y Kazajstán. Y de vez en cuando siempre hay problemas de agua, problemas fronterizos Tayikistán, Uzbekistán, o sea, esto es así, ¿no? Luego hay unos bazares, unas redes informales que son muy importantes debido digamos, durante la Unión Soviética, pues claro, estaba todo centralizado, eran economías de planificación central. Y claro, esto ha generado unas redes informales que ahora están perjudicando bastante al país. Y no hay que olvidar que en general, hablo en general, muchos países de Asia Central son nómadas. El nómada lo que hace es consumir y cuando ha consumido, antaño se trasladaba. Entonces hay un enfoque un tanto nacionalista que es incompatible con la modernidad actual, porque el ser nómada, claro, es incompatible con la producción a nivel local, ¿no? Y este nacionalismo, digamos que hasta cierto punto es un poco provinciano y regresivo en este sentido, ¿no? Y luego, una característica de los sistemas exsoviéticos es su falta de confianza en el sistema financiero. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Kazajstán, el hay dinero, hay recursos financieros, pero están fuera. Al igual que le pasa en Rusia, a la Federación Rusa. Entonces, sin embargo, están diciendo a los extranjeros, venid e invertir. Pero ellos no invierten en su país, curiosamente. El dinero lo tienen fuera. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿no? Para que esto se pueda conseguir. Luego, por países depende, porque claro, el caso de Afganistán, el tema de la droga o incluso Tayikistán es bastante importante. Quiero decir que es una tentación desde el punto de vista económico que está ahí. Otros países, pues dependen mucho del tema de la energía, es decir, petróleo, gas. Kazajstán es el primer productor de uranio, tienen oro, al igual que Kirguistán, por ejemplo, y Turkmenistán, por supuesto, el gas, ¿no? Uzbekistán también tiene algo de gas, pero es un país más campesino, ¿no? Debo decir, con todos mis respetos, es más agrícola, ¿no? Tiende más a la agricultura, cosa que, por ejemplo, Kazajstán, pues tiene algo de agricultura, pero no son más de ganadería, son más y, por supuesto, de petróleo. Entonces, estos países lo que tienen que aprender es a diversificar, porque no olvidemos que en Asia Central estos países, muchos de ellos, no saben realmente exportar, porque les compran materia prima. Entonces no tienen que acudir a los mercados para exportar, no saben, la cultura no es empresarial, no saben lo que es realmente un inversor, ¿no? Y esto es una cultura que se aprende con el tiempo. Y claro, este es el desafío más importante, ¿no? Luego hablaré del desafío para los europeos y tal, ¿no? Voy a ir por partes, pero esto diría yo que son los desafíos más fundamentales. Muchas gracias, Manuel. Marcos, tu perspectiva es ya la tercera perspectiva distinta. Hemos tenido Rusia, China. Es una perspectiva de Asia Central también ligada, digamos, a India, puesto que estuviste en India y además India es un actor muy importante en el futuro, en la actualidad de Asia Central, ¿no? En el año 2007
el Consejo Europeo adoptó la estrategia de la UE para Asia Central, que pretendía ser el marco en el que florecieran las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Asia. Y sin embargo, hasta este año, hasta el año pasado, vamos, hasta el año 2020, no se ha conseguido poner en marcha el foro económico entre la Unión Europea y Asia Central. ¿Tú crees, o sea, crees que Europa es más exigente con estos pequeños países en cuanto al respeto a la democracia y a los a los derechos humanos y tal, que de lo que es, por ejemplo, en sus relaciones con India, puesto que hoy en día estamos viendo como hay un claro retroceso de la democracia en India, ¿no? Y del respeto a los derechos humanos, se los están saltando a todo lo que son musulmanes, haciendo auténticas barbaridades, ¿no? ¿Crees que hay hay más exigencia a esos países porque son pequeños? Bajo tu punto de vista, ¿qué frena el acercamiento de Asia Central a Europa? O de Europa a Asia Central. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es fantástico poder hablar de Asia Central y que la gente la conozca, porque hay muchísimas oportunidades y hay muchísimo más de lo que nos une de lo que nos imaginamos. Yo creo que a la hora de hablar de este tema es muy importante entender la perspectiva que tenemos nosotros en Occidente a la que hay en Asia Central y a la que hay en la India. Los derechos humanos, la democracia es algo que hemos ido desarrollando y nuestras sociedades han ido avanzando durante siglos. Y el primer momento en el que hubo democracia de manera ya consolidada en Europa fue después de la Revolución Francesa y todo el siglo de las luces. En cambio, en Asia Central y en la India, la diversidad cultural, social es muchísimo más grande y, por especificar un poquitín más, en Asia Central han sido nómadas hasta hace menos de un siglo. Realmente fue la Unión Soviética, por ejemplo, en Kazajistán en los años 30, cuando obligó a que todos los nómadas empezasen a asentarse ya en ciudades. Y su ejemplo fue la Unión Soviética, que no es precisamente un ejemplo democrático. En el caso de la India, además de toda esa diversidad cultural, está el tema de los idiomas. No hay un solo idioma común, no hay una sola religión común y no tuvieron ni siquiera ese sistema estable o ese sistema consolidado que tuvieron en Asia Central. Los británicos tuvieron la India y Pakistán como una colonia y, llegado el punto de marcharse, en un proceso que ellos mismos habían considerado que tenía que hacerse en 5 años, decidieron marcharse en 6 meses, dejando todo el problema y realizando ese reparto de población de una manera bastante complicada. Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque en toda esa experiencia que hemos tenido nosotros, esa prueba y error, es algo que ellos no han podido tener. Y sorprendentemente en Asia Central están haciendo, en mi opinión, un muy buen trabajo. Aunque no puedan definirse bastantes de esos países como democracia, como ha dicho Ricard, es pacífico. Hay una buena convivencia social dentro de los países, teniendo en cuenta que durante la época soviética movieron muchísima población de un sitio a otro, hay diferencias culturales, de religión, pero son pacíficos. Y en cambio en la India han tenido muchísimos más problemas. Y con el problema añadido que, si bien Asia Central son unos 70 millones de habitantes, la India son 1.300 millones de personas. Entonces, yo no creo que a la India se le consientan más cosas. Yo creo que hay muchísima presión mediática. Todo el mundo habla de el gran retroceso democrático que hay en la India, cuando en Turkmenistán hay una dictadura que se considera la segunda más cerrada después de Corea del Norte, cuando en Uzbekistán Karimov fue un dictador completo con una policía política. Entonces, no creo que sea menos exigente. Y luego hay que entender otra cosa muy importante, y es que
La India ha tenido muchísimos problemas por eso mismo, porque ha intentado quizás ser, y a lo mejor es una declaración un poco polémica, demasiado democrática para toda la diversidad que tenía. Estaba cada uno tirando hacia lo suyo y no eran capaces de tener una sola visión única como tenía en su caso China, que era capaz de remar todos en la misma dirección. Entonces, lo que ha conseguido Modi, en mi opinión, ha sido increíble. Ha conseguido unificar el país en muchísimos sentidos. Ha conseguido tener un mismo sistema económico. Hasta hace una década, cada región tenía su propio sistema aduanero. Si querías vender y transportar de una parte a otra de la India, tenías que tener un código fiscal, unas aduanas, no todos los permisos de transporte servían. Ha conseguido centralizar eso, ha conseguido liberalizar muchísimo el país y ha intentado crear una identidad india. Lógicamente Modi viene de lo que se considera la derecha india, ha estado en organizaciones pro-indias, pro-hindús y claro, eso se nota. Y ahí entra muchísimo conflicto también la situación que hay con Pakistán. Pakistán son todo principalmente musulmanes y su enemigo natural es la India, aunque culturalmente sean muy similares. Entonces hace todo lo que pueda por sabotear y por dar problemas. Entonces Modi se encuentra en una situación muy complicada y ha conseguido mover mucho el país, que todo el mundo conozca su nombre y tenga a la India como una de las grandes potencias, si bien para eso ha realizado un montón de sacrificios en todo lo que son derechos humanos. Sobre la segunda parte de la pregunta, ¿cómo puede Asia Central unirse más en Europa? Yo creo que hay muchísimo desconocimiento de Asia Central. Eso hace que realmente no haya ningún esfuerzo por aprovechar todas las oportunidades. Todo el mundo que ha ido ahí es eso. Dice, si aquí hay mucho que hacer, ¿por qué no intentamos más? Pero eso lleva su tiempo. En España, por ser un poco más concretos, hay muy poco intercambio con la región. En Kazajistán, si no me equivoco, había 200 residentes españoles y en Kirguistán creo que habrá menos de 20. En cambio, otros países como Alemania, por distintos lazos y poblaciones más grandes que han tenido étnicamente en la región, tienen mucha más presencia. La Agencia Alemana de Desarrollo tiene muchos proyectos en Uzbekistán, en Kirguistán, y la Unión Europea cada vez se está volcando más. Por poner un ejemplo, tiene programas contra la lucha de drogas que no van únicamente enfocados a que no llegue la droga a Europa, sino también a ayudar con la situación que la droga deja en esos países. Lo que pasa es que todo esto lleva su tiempo y Asia Central ha tenido siempre mucha influencia rusa. Entonces, eso siempre ha complicado también las cosas. Marcos, sigo contigo. Asia Central es clave para, bueno, ya lo hemos hablado, para el proyecto chino de la nueva ruta de la seda. Y todo apunta a que China va a seguir apostando a tope por ese proyecto, ¿no? Porque al fin y al cabo es su carta diplomática, es la carta diplomática del presidente Xi Jinping, ¿no? Desde que tomó el poder y desde que inició el proyecto en 2013, ¿no? Pero no solo, además, apuesta por lo que son infraestructuras, sino también por lo que ahora mismo se llama la ruta de la seda digital. ¿Cuáles son las perspectivas del desarrollo tecnológico de Asia Central? Una de las cosas por las que no destaca Asia Central principalmente es por su innovación. En Kazajistán está intentando hacer cada vez más esfuerzos, dispone de muchísimos recursos con todo el dinero que ha obtenido de los recursos naturales. Pero aún así hay otro sector aparte del digital que me gustaría mencionar, que es el industrial. Hay ciertas empresas que sí que están intentando realizar innovaciones en otros sectores. En Kazajistán, por ejemplo, está ArcelorMittal, el gran productor de acero. Está invirtiendo ahora unos 200 millones de dólares en proyectos tecnológicos y también medioambientales. Y luego hay otra empresa que es el grupo minero kazajo European Resources Group, que está intentando innovar en el sector de la minería, que es algo que desde hace décadas no ha habido apenas avances tecnológicos y esos esfuerzos han visto recompensados pues, con distintos
reconocimientos, entre ellos pues, el ser denominada la empresa más innovadora del país. Sobre la parte digital, hay una cosa con la que Asia Central está empezando a tener ventaja, y es que ahora mismo las comunicaciones pueden ser móviles. No hay que desarrollar una gran infraestructura cableada. Simplemente con tener un teléfono puedes acceder a todos esos servicios. Es algo que en África se está aprovechando muchísimo y que en países como por ejemplo en Kazajistán pues tienen un uso del teléfono móvil, de redes móviles, equivalente al que tenemos en los países de la OECD. Otros como Kirguistán, Uzbekistán, pues se encuentran un poco más bajos. Si nosotros tenemos unas 80 líneas por cada 100 habitantes, en Kirguistán y en Uzbekistán están unas 50, y luego hay otros bastante más retrasados como son Tayikistán y Turkmenistán, en las que no llegan apenas a 20. Eso está permitiendo, al hilo de lo que se ha comentado antes, acceder, por ejemplo, a servicios financieros digitales. No tienes que acceder a una gran red estatal de la que no te confías, sino que es algo que haces directamente con otra persona o con una empresa privada en la que confías más. Eso está también trayendo un montón de ventajas. En la región depende muchísimo de las remesas de los emigrantes. Entonces, poder traerlas con mucho menos coste y de una manera mucho más rápida, pues ayuda también al desarrollo económico de estos países. Ya hay bastante desarrollo. Una de las primeras empresas que salieron a bolsa a nivel internacional de Kazajistán es una empresa que se llama Kaspi y es una empresa de servicios financieros. Además, esta empresa sirvió para poner a prueba pues, el centro financiero de Astana, y sigue creciendo. Está teniendo muchísimo potencial. Actualmente hay 30 millones de usuarios de líneas móviles, pero el mercado potencial son el doble. Y luego en otros sitios como Uzbekistán ya hay empresas internacionales y fondos de inversión internacionales que están entrando en este sector. El fondo de inversión, hay diversos en Londres que están metiéndose. Turquía va a invertir 1.000 millones de dólares en la región en desarrollo e innovación médica y también digital. Muchas gracias, Marcos. Manuel, Estados Unidos se ha ido de Afganistán, pero parece que sigue teniendo interés en Asia Central. En el contexto del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, ¿qué papel juega Asia Central y qué posibilidades tiene Europa de asentarse en la zona como otro importante actor y competir o beneficiarse, o sea, competir para hacer unas estructuras distintas o beneficiarse de lo que China está haciendo de la ruta de la seda? Bueno, lo primero que quiero decirles es, a veces es fácil comentar respecto a Asia Central desde el otro lado de la mesa como funcionario, ¿no? Por eso yo quiero decirles que a mí me pasa un poco como a Ricard, a pesar de que tengo un punto de vista pues muy mercantil, a lo mejor, quizás yo estoy ya sesgado por mi profesión, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es, mis mellizos nacieron aquí, en Almaty, y yo me operé del tabique nasal aquí, ¿no? Con esto quiero decir que Asia Central hay que conocer, y estimo que a mi mujer y a mis hijos no les habrían atendido mejor en España, y a mí tampoco, por la operación del tabique nasal, ¿no? Entonces hay que conocer, porque la ignorancia siempre es bastante osada, ¿no? Yo creo que Asia Central tiene un gran papel que jugar, ¿no? Nazarbayev ha sido muy inteligente, ya no está en el poder, pero sigue en el poder, porque mantiene todavía los hilos, ¿no?, militares, incluso del partido, por debajo de la mesa, ¿no? Pero es un hombre que ha conseguido en política exterior un gran protagonismo, porque ha mantenido un equilibrio
con Rusia, con Estados Unidos, con China y con la Unión Europea y con los estados islámicos. O sea, ha sido inteligentísimo. No ha habido un año en el que no se haya celebrado algún evento internacional en el que Kazajstán haya organizado o haya participado de forma muy proactiva, ¿no? Es decir, que Asia Central está ahí y no se debe limitar a ser un mero corredor, ¿no? Ese es mi punto de vista. Asia Central tiene un papel mucho más importante que jugar, ¿no? Eh, el problema de la ruta de la seda es que hay varias rutas de la seda, ¿no? Quiero decir, empezando porque quizás los españoles no lo sepan, pero tenemos cierto predicamento en esto, porque el galeón de Manila o el llamado la nao de China eh, transcurría desde Cantón vía Manila, Acapulco, Veracruz hasta Sevilla. Es decir, más de 22.000 kilómetros en el cual se llevaban muchísimos productos durante 250 años, señores, desde 1565 a 1815, de forma ininterrumpida, 2 galeones al año, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ya entonces se sabía que la llamada ruta de la seda, que ha sido un importante hito en cuanto a la globalización, teniendo en cuenta que eran barcos veleros, que como saben ustedes, el tornaviaje, es decir, en el otro sentido, lo tuvo que descubrir un marino que se llamaba Urbieta, creo que se llamaba. Lo que quiero decir es que la ruta de la seda hay que tener en cuenta que más del 80-90% casi del transporte es marítimo. Y mientras que en ferrocarril se pueden llevar 224 contenedores, hoy en día hay barcos que llegan, que pueden transportar 21.000 hasta 24.000 contenedores, ¿no? Entonces, claro, hay un fuerte desequilibrio. La ruta de la seda, por vía terrestre, claro que es importante. Pero claro, por una parte está China. Para China la ruta de la seda es importante, es una forma estratégica, ellos van con financiación. Para los europeos más o menos se solapa con esta ruta, solo que nosotros incorporamos otra serie de valores más comprensivos, ¿no? Pues los medioambientales, etcétera, etcétera, que a los chinos pues les importa una higa, ¿no? Y por último está Rusia, que claro, Rusia tiene su propia ruta de la seda. ¿Hacia dónde? Pues hacia la Federación Rusa, lógicamente. Entonces, claro, ahí está Asia Central, que tiene un poquito que establecer unos parámetros que le beneficien, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, la ruta de la seda, pues miren ustedes, es muy difícil, y esto lo sabe muy bien mi amigo Ricard, es muy difícil ir ya de subcontratista con los chinos, ¿no? Y no les echo nada en cara en este sentido, porque claro, si ellos financian, les pasa como a nosotros. Cuando nosotros financiamos algo, queremos que se quede en casa, ¿no? Es decir, queremos jugar con ello y no quedarnos en el banquillo, ¿no? Como dirían los que les gusta el fútbol, ¿no? Entonces, claro, si los chinos financian, pues evidentemente están jugando en su terreno de juego y además con su financiación, ¿no? Y con unos costes, bueno, están al lado de Asia Central. Sin embargo, Europa, pues los costes de localización son muy superiores, ¿no? Entonces, yo veo, es decir, no es imposible, pero hay que ser realistas con esto de la ruta de la seda, ¿verdad? Y del aprovechamiento, beneficio que pueda tener la Unión Europea. La Unión Europea ya está aquí, es el principal socio comercial e inversor de Asia Central. Es el primer inversor y el primer socio comercial de Asia Central. Es decir, que está ya aquí y está haciendo muchísimas cosas. Y de hecho ya verán ustedes cuando empieza a hablar de España y de la Unión Europea, verán ustedes que hay un enorme desequilibrio en términos comerciales porque
en fin, la tasa de cobertura de la Unión Europea y de España es muy inferior a la que puedan tener Rusia o China. Rusia o China exportan muchísimo más respecto de lo que importan, ¿no? Entonces su tasa de cobertura es enorme, mientras que la de la Unión Europea es muy generosa, es relativamente reducida. Entonces, ¿qué ventajas tiene la Unión Europea? Pues hombre, hay una relación amor-odio con Rusia, dependiendo de qué país sea, hay una relación amor-odio. Es decir, fijamos nuestra moneda respecto al rublo y en virtud de lo que pase con el petróleo y tal, algunos países, pero por otro, pues oye, Rusia, en fin. De China desconfían siempre. De hecho, por ejemplo, en Kazajstán los extranjeros no pueden ser propietarios de tierra porque tienen miedo, va muy incorporada a la agricultura, tiene un componente social muy fuerte y tienen miedo de que los chinos se pongan a comprar terreno, ¿no? Entonces, hay también una cierta desconfianza china, incluso a Estados Unidos. Y sin embargo, pues bueno, Europa tiene una buena imagen, incluida España, ¿no? Entonces ahí tenemos una cierta ventaja. ¿Cuál es a lo mejor la desventaja que tiene Europa? Bueno, a veces Europa no entiende que estos países la democracia la entienden a su manera y que a veces no podemos imponer nuestra forma de ver las cosas. ¿Y por qué? Porque son clanes. En muchos de estos países, la estructura social son clanes. Y entre ellos, pues tienen sus jerarquías y claro, de repente llegamos nosotros, democracia y tal, y claro, ¿cómo se ha podido mantener la Federación Rusa el país más extenso del mundo? Pues bueno, con cierta autocracia, ¿no? En las etapas primarias o de, digamos, de despegue del desarrollo, es muy importante tener una estabilidad política y junto con un cierto liberalismo económico, ¿no? Que es lo que hace China, ¿no? Yo no estoy defendiendo, cuidado, no defiendo viva la democracia, ¿no? No estoy defendiendo otras formas, ¿no? Pero hay que ser honesto y ver las cosas como son, ¿no? Y ellos tienen sus clanes y cuando nosotros entramos y rompemos esta estructura social, es muy posible que lo que logremos es una mayor inestabilidad, ¿no? Entonces, por eso yo digo que hay que respetar. Y un caso muy importante para mí es el grave error que cometió la Unión Europea con las sanciones hacia Rusia, ¿no? Los que estábamos allí sobre el terreno lo veíamos y los empresarios que estaban allí pues echaban las muelas diciendo, pero ¿cómo es posible esto? Porque lo peor de las sanciones que ha habido lo estamos recogiendo ahora. Entre otras cosas, es la enorme desconfianza que ha tenido ya Rusia respecto a la Unión Europea y al mundo occidental, ¿no? Esto lo vamos a pagar caro durante muchísimos años, ¿no? Y claro, lo que está ocurriendo ahora es que vemos paseándose por el Pacífico, que esto lo sabe mejor nuestro ponente, ¿no? Con barcos haciendo prácticas militares entre los rusos y los chinos. Pues a este extremo hemos llegado porque, claro, Putin ya empieza a hablar del Greater Eurasian Partnership con China, ¿no? Cuando lo que tiene que hacer la Unión Europea es un acercamiento muy fuerte hacia Rusia y bueno, las sanciones, pues mire usted, porque a nadie le importan los ucranianos. Esta es la triste realidad. A nadie, y lo digo con pena, pero es que esto es así, ¿no? A nadie, esto ha servido un poco para intentar fragilizar a Rusia, cuando en realidad el daño es más a la clase media porque los oligarcas, toda esa gente tiene el dinero ya fuera de Rusia, o sea, le da igual. Entonces, hombre, yo creo que desde un punto de vista estratégico es muy importante este acercamiento, que la Unión Europea tenga su propia política, que no se deje llevar por cantos de sirena de Estados Unidos y de otros países, sino que ejerza su propia personalidad y con esto logrará un mayor acercamiento a Asia Central. Asia Central tiene que tener su papel y Europa el suyo. Gracias. Muchas gracias, Manuel, muy interesante. Ricard, Asia Central es una región, ya estamos hablando todo el tiempo de ella, que está poco explorada, que ofrece una gran riqueza cultural y paisajística de la que tú ya has hablado. ¿Hay temor a que la zona se desestabilice digamos, por Afganistán?
Bueno, es difícil de predecir, ¿no? Pero en términos generales, yo soy de la opinión que esto no va a pasar, ¿no? Son dos mundos un poco distintos. Afganistán hasta la fecha no ha tenido demasiada influencia, al menos en la zona norte de Asia Central. Aquí hay más influencia desde el punto de vista religioso por parte de Turquía, que es quien ha influido y está influenciando todavía bastante, pero desde el punto de vista talibán, no. De hecho, hay bastante, iba a decir, temor por parte de las autoridades a que pueda haber esta influencia. De ahí que hay mucho control fronterizo para un poco aislar lo que Afganistán digamos, de las zonas de influencia comerciales y turísticas de Asia Central, ¿no? Cierto es de que, claro, yo hablo desde un país que no tiene frontera con Afganistán, aunque estábamos relativamente cerca, ¿no? Uzbekistán sí, que además creo que antes ya lo habéis comentado, de que es el primero que ha abierto las manos a los talibanes para un acercamiento, pero incluso esta semana pasada el gobierno ruso invitó a los talibanes a Moscú para conferencias y para empezar diálogos, ¿verdad? China también ya ha empezado con conversaciones con los talibanes. O sea, han aprovechado este camino. Pero esto va a influenciar, por ahí va la pregunta, al desarrollo turístico de la zona. Yo no lo creo francamente, ¿no? Yo conozco bastante, porque es un territorio porque me muevo mucho, que es en Tayikistán, en la frontera con Afganistán, todo lo que es el corredor de Wakhan y todo lo que es la cordillera del Hindu Kush. Es una zona que conozco mucho. Y ya lo ves que no hay conflictos. Además es que no hay conflictos territoriales entre los norteños de Afganistán y los sureños de Tayikistán, que son donde podría haber más conflicto. Es que son los mismos, son la misma gente, ¿sabes? Claro. Les separa un río, ¿sabes? Efectivamente. Que son iguales. Que son tayikos sí. Todos, claro. Bueno, sí. y en Afganistán, en esa zona, hay también varios asentamientos kirguises, que además hablan kirguís, ¿sabes? Sí. Entonces, yo eso no lo veo un conflicto, ¿no? Incluso pasa que el conflicto está más dentro de... Antes Manuel también lo ha dicho, ¿no? Que, claro, hay conflictos territoriales, hay fronterizos. El problema más que con Afganistán está entre Tayikistán y Kirguistán, y Tayikistán y Uzbekistán, y Uzbekistán y Kirguistán, y con Kazajstán y Turkmenistán, que Turkmenistán es una historia para dar de comer aparte, como se dice, ¿verdad? Y más ahora que ya sabéis que, bueno, yo la comparo, antes también creo que ha salido el comentario, ¿no? Pero yo la comparo mucho con Corea del Norte. Es la Corea del Norte de Asia Central. Es así, ¿no? Sí es verdad que tienen los suministros gratis, pero bueno, ¿a cambio de qué, no? O sea, la vida en Turkmenistán me atrevería a decir que es casi tan dura como lo deben tener los pobres coreanos del norte, ¿verdad? Entonces, el problema del desarrollo turístico es en los conflictos entre los países, ¿vale? Yo en mi etapa, o sea, en mi faceta de operador turístico, yo tengo aquí dos facetas, la de turismo y la de energía, completamente distintos una de la otra, pero por dos sectores por los que tengo mucha pasión. Ya intentamos unir todas las repúblicas y ya lo hacemos de vez en cuando, pero por ejemplo ahora mismo es imposible. Ya no solo por el COVID, que ahora mismo solo hay abiertos dos países, que son Uzbekistán y Kirguistán. Pero con problemas fronterizos con Tayikistán no se puede entrar.
Cuando no los hay, ha habido a veces también fronteras cerradas con Uzbekistán, con Kazajstán. Entonces, cualquier iniciativa de una unión turística que tendría mucho que ofrecer es muy compleja, pero nada desde mi punto de vista que ver con una mala influencia por parte de Afganistán. Muchas gracias, Ricard. Rubén, Biden dijo que sacaba sus tropas de Afganistán para concentrarse en el Indo-Pacífico y a la semana justa, bueno, más o menos, anunció el AUKUS, ¿no? El AUKUS, que es una alianza militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos y que tiene como objetivo declarado contener a China. Si las cosas, como estamos viendo, y también ya ha comentado Manuel, como estamos viendo, empeoran en el Indo-Pacífico, posiblemente por lo que está pasando de las relaciones entre China y Taiwán, ¿tú crees que Estados Unidos nos volverá a arrastrar a una guerra en la que no tiene nada que ver con la Alianza Atlántica, ¿no? ¿Puede llevarnos a una guerra? Si hay una guerra en esa zona, ¿puede llevarnos a...? Conflicto con China, claramente, desde el punto de vista jurídico y de sentido común. No habrá resolución del Consejo de Seguridad, obviamente. La OTAN es fuera de zona, está fuera del artículo 6, luego no te puede jurídicamente. Entonces ahí lo que es esencial es que la Unión Europea tenga esa autonomía estratégica que todos los conferenciantes estamos predicando para que hagamos lo que tengamos que hacer en eso que considero yo un conflicto inevitable en las próximas décadas. Creo que lo va a haber porque veo las cosas como van, ¿no? ¿Cuál es la postura ¿Crees europea? que es inevitable el conflicto en Asia-Pacífico? Pero no por el tanto por el tema militar, que bueno, yo creo que es una cosa que hay un interés común y que no haya un conflicto, ¿no? Sino en los modos y maneras que estamos viendo, sobre todo en temas comerciales, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, o sea, hay una forma de enfocar el mundo que o varía radicalmente o ahí va a haber un problema. Pero bueno, dicho lo cual, me permito, después de todo lo que he oído y sacar mis conclusiones de todo lo que se ha hablado, en lo que es mi zona conocida, que es Afganistán, un poco Pakistán, todo eso, y traigo solamente los titulares, porque estamos mal de tiempo. Sí. ¿No? Toda aproximación, y es lo que yo percibí allí sobre el terreno, a esos países, creo sinceramente, que exige romper nuestra infraestructura mental. O sea, hay que formatear el disco duro para aproximarnos a mentes que están en otra onda, completamente distinta. Se ha hablado de cosas parciales, democracia. Estamos hablando de cosas... O sea, es un concepto incomprensible, se ha dicho. O sea, que ese es el fracaso, en el fondo, evidentemente, el fracaso de planteamiento. Claro, pero, ojo, una cosa más gorda, democracia, derechos humanos. Estamos hablando de realidades absolutamente... Yo doy en las universidades habitualmente una conferencia que la circunscribo al tema de cultura musulmana, el islam, todo eso, y mi punto de vista es ese. O sea, tenemos que hacer una aproximación que exige muchísima preparación, muchísima apertura de mente e intentar no imponer lo que consideramos evidente y no es evidente. Derechos humanos, Georgina. O sea, que hay una declaración de derechos humanos paralela a la de las Naciones Unidas y no la queremos ver. Y no la queremos ver. La base individual que fundamenta nuestra existencia no es comprensible, desde luego en Afganistán, y quiero imaginar que en bastantes de los países de esta zona que estamos comentando. No es comprensible. No es comprensible. Es un tema tribal, esencial, como no vayas con las gafas, claramente, si estás dirigiéndote al pastún o al tayiko, estás en realidades que se nos escapan a nosotros y pretendemos tener una interacción que al final es un idioma distinto completamente. Y por cierto, quiero imaginar, vosotros lo sabéis mejor, yo ahí me tenéis que, estoy aquí para aprender también con China, me da la sensación de que hay algo parecido. Bueno, entonces, por ejemplo, tú dices, estamos imaginando un gobierno talibán, y es una aproximación la tuya nuestra, muy europea, ¿no? A lo mejor es un gobierno moderado. La moderación talibán es la sharia.
No hay duda ahí, ¿eh? No hay duda. Claro, eso por supuesto. Eso por supuesto. Claro. A partir de ahí podemos hablar. Sí. Entonces, a partir de ahí podemos hablar. Sí. Pero acá lo que yo oigo aquí en los comentarios, en la televisión, en el no sé qué, los derechos de la mujer, en la Sharia. Es la Sharia, que es de cajón. Es el punto de vista, el punto de partida. Claro, el error, vuelves otra vez. Nuestro en Afganistán fue efectivamente la misión de reconstrucción. Porque reconstruyes con parámetros que no son sus parámetros. Claro. Luego, nos hemos ido a los 20 años, que a lo mejor no había que haber ido nunca ahí, nunca en esas condiciones. O a lo mejor haber ido en las condiciones afganas. Pero para eso hay que estudiar. El problema aquí es que yo creo que estudiamos poco, ¿no? Bueno, Afganistán, los ponentes, tanto Manuel como Ricard, se han referido a Turkmenistán como la posible Corea que se parece a Corea del Norte, pero yo me pregunto si el hecho de que Afganistán, que tiene enormes reservas de cobre, de hierro, de cobalto, de litio, de tierras raras y tal, en la que China también parece muy interesada, si al final China será el país que reconozca a Afganistán, que apoye al gobierno talibán y que se convierta, digamos, en el gran sostén del gobierno talibán. O sea que podría ser, pues, de la misma forma que China sostiene el gobierno de Corea del Norte, pues que pasase lo mismo en Afganistán. ¿Tú crees que eso es posible? Me mojo directamente. Sí. Los errores de los británicos en Afganistán, de la Unión Soviética en su día, de Occidente, con mandato de Naciones Unidas, ojo, de Occidente, que es de la comunidad internacional, los va a repetir China. Salvo que acuda a Afganistán con una precondición de una solución afgana, tribal, musulmana, profundamente musulmana. Cuidado, va a ir China preconizando una solución musulmana con el problema de Xinjiang. Quiero verlo. Quiero verlo, porque tiene una bomba de relojería. Pero China no se inmiscuye en los asuntos internos de los países. Lo de Xinjiang, bueno, pero eso es su provincia. Me abstengo del comentario, que lo que quiera que vaya en internet y compruebe lo que ha ocurrido en Xinjiang y lo que está ocurriendo en Xinjiang, ¿no? Probablemente haya una solución que tenga que tener una fuerte componente tayika, en mi opinión, ¿eh? Porque el tema de Pashtun con la división con Pakistán tiene mal encaje, ¿no? Pero si va con esas condicionantes, pues puede ser. ¿Es posible crear una red económica? Tengo expertos alrededor, no me atrevo a comentar, con esos componentes. Bueno, pues no lo sé. Pues no lo sé. O una economía como nos la imaginamos nosotros. Encima, añadiendo el tema de fondo de la droga y de todo el rollo este. Yo lo veo muy complicado, y sin embargo sí que hay un factor que levanto aquí y que aseguro que es así, ¿no? O sea, el gran desastre de nuestra salida de Afganistán es la fiesta que hay ahora mismo montada en todo el extremismo musulmán en todo el mundo, ¿no? Y que, bueno, vamos a ver sus consecuencias, ¿eh? Eso es un tema que a mí personalmente me preocupa, porque cuando yo estaba allí, el objetivo de la insurgencia no era Kabul, ni era Tashkent, ni era Occidente, ¿no? Clarísimamente, y esa especie de valores occidentales que les resultan absolutamente insoportables. A la insurgencia, o sea, al yihadismo, al extremismo, que no es evidentemente la totalidad del mundo musulmán, que tiene todos los matices del mundo, insisto, y que vuelvo otra vez, que para nosotros resulta absolutamente difícil o casi imposible de comprender si no hacemos un lavado mental previo a la aproximación a estas realidades. Muchas gracias. Bueno, voy con las últimas preguntas a cada uno. Por favor, os pido respuestas cortitas porque estamos llegando a las 8:30 y querría que no nos alargásemos demasiado y tenemos preguntas por aquí. Ricard, Mackinder consideraba Asia Central, junto con Europa del Este, como ya hemos dicho, el corazón del mundo, y decía que quien dominara
esa zona. Esa es una teoría de 1904, que ¿quién dominará esa zona? Dominaría el mundo. ¿Qué tiene de vigencia esa teoría de Mackinder hoy en el siglo XXI? Bueno, pues en mi opinión casi nada. Vamos a ver, me explico. Mackinder, si no estoy equivocado, mi memoria no falla, él esa teoría la hizo en el 1904. Sí. En 1904 este hombre ni se le pasaba por la cabeza en lo que se iba a convertir China, que es el gran actor aquí. Por tanto, Asia Central, en ese momento, junto con Rusia, pero en la teoría de Mackinder, él estaba muy centrado en toda la zona norte, toda la parte de Rusia, incluso Siberia. Y sí, parte de Asia Central, pero se quedaba en Kazajstán, incluso no llegaba casi ni a Uzbekistán. O sea, él eso casi ni lo consideraba. Y de China pillaba un trocito de China, pero muy poco, ¿no? Entonces, yo creo que ahora está bastante desfasado, aunque, siguiendo un poco lo que don Rubén ahora decía, sí, para los chinos igual no está tan desfasada, ¿no? Lo de la nueva ruta de la seda y lo de la aproximación de China a los talibanes va un poco por ahí. A los chinos les importa un comino lo que pueda ocurrir con los derechos humanos en Afganistán o en cualquier otra zona del mundo, me parece a mí, ¿no? Y sobre todo con lo que pueda tener con la ecología, aunque en China ahora hay un movimiento muy fuerte para reducir las emisiones de carbono, ¿verdad? De CO2. Pero, ¿qué es lo que le interesa? Es todo lo que son los recursos naturales. Antes, Georgina, lo has dicho, todos los recursos naturales que tiene Afganistán. Y eso es el interés que tiene. Y esto pues va a ser una inversión moderna, ¿verdad? Entonces, sí, el soporte que va a tener Afganistán va a ser por parte de los chinos, sin ninguna duda, también con apoyo de Rusia. Rusia no quiere perder tampoco parte de ese pastel, pero no nos olvidemos de otro punto, que está el tema religioso y el tema de Turquía. Erdogan no va a dejar pasar también esa oportunidad de tener una influencia muy fuerte en esa zona, ¿verdad? No tan descarada como seguramente hará China, pero sí que va a influenciar bastante. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿tiene vigencia tal como lo planteó Mackinder a principios de 1900? Yo diría que no. Pero sí que se le podría buscar algunos matices incorporando sobre todo las dos potencias, China y algo de Estados Unidos, que por cierto, aunque va fuera de la pregunta esta, Estados Unidos está ya planteándose otra vez montar la base militar importantísima que tenía en Kirguistán. Ya ha empezado con conversaciones con el gobierno para retomar las bases, para desde aquí poder tener el control de China y de Afganistán, básicamente, ¿no? Entonces, no sé si con esto he contestado la pregunta, ¿no? Sí, gracias. Manuel, ¿qué deben de hacer las empresas españolas para posicionarse en Asia Central? Muy bien. A mí voy a dar unas cifras, ¿no?, para poder enmarcar un poco el asunto, ¿no? España exporta el 0,5% del total a Asia Central, ¿no? Mientras que la Unión Europea está entre el 14% y el último año 2020 22%, lo que exporta del total a Asia Central. ¿Cuánto importamos? Bueno, España el 2,5%, somos el 9º importador, y la Unión Europea el 40%. Esto significa que la tasa de cobertura, que es un ratio entre las exportaciones y las importaciones multiplicado por 100, es decir, cuánto de nuestras importaciones son cubiertas por las exportaciones, ¿no? Sería
la razón de ser, ¿no?, de este ratio. Bueno, en el caso de España es curioso porque llegamos apenas al 10% de tasa de cobertura. Es decir, ahora mismo estamos en el 7,3 entre enero y agosto de 2021. La Unión Europea está entre el 36 y el 42% de tasa de cobertura. ¿Qué tasa de cobertura tiene Rusia? 259% y China 179%. Estos son, digamos, que las cifras. Ahora bien, y bueno, ¿y por qué España está así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque claro, es que Asia Central será muy difícil. Bueno, nos enfrentamos a una situación en la que Alemania está exportando casi 10 veces más que España. Italia está exportando 4 veces más que España. Francia exporta 3 y pico veces más que España. Es decir, no estamos diciendo, hombre, yo exporto 100, tú exportas 120. No. Estamos diciendo veces, ¿no?, lo que nuestros socios comunitarios están exportando a este país. Luego, en fin, algo estaremos haciendo mal, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, en primer lugar, como ya se ha dicho anteriormente, hay una escasez de demanda empresarial en Asia Central por ignorancia, ¿no? Al español últimamente le cuesta mucho viajar, le cuesta mucho establecerse in situ. Y en Asia Central las empresas tienen que establecerse in situ. Es muy difícil hacer negocios desde Europa y además si no te conocen, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? ¿Qué puede ofrecer España? Bueno, España, la gente yo creo que no lo sabe, pero España es uno de los mayores, de los países con mayor experiencia en partenariado público-privado, en el régimen de concesiones a lo largo de todo el mundo. El país que tiene mayor número de autopistas en régimen de financiación extrapresupuestaria, en régimen de concesiones, es España. En este caso, tiene problemas porque ya digo que hay mucha dispersión poblacional y entonces hay escasez de demanda, problemas de tipo de cambio, de riesgo de tipo de cambio, hay un marco jurídico necesario, etcétera, etcétera. Pero sí que se puede fijar un mínimo a nivel de presupuesto, a nivel presupuestario nacional y saber lo que poniendo un determinado importe del presupuesto nacional, lo que el sector privado puede hacer o no hacer para, digamos, complementar estos recursos financieros y movilizarlos, ¿no? Entonces, España, en todo lo que son infraestructuras de transporte, todo lo que es tratamiento de residuos, todo lo que es gestión y tratamiento de recursos hídricos, el agrobusiness, en todo esto tiene mucho que decir y mucho que hacer. Buena parte de las 10 empresas constructoras del mundo, pues 4 o 5 son españolas, ¿no?, que están a lo largo de todo el mundo pues construyendo infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una pena que, bueno, pues Repsol, por ejemplo, no pudo entrar en el sector de hidrocarburos en Kazajstán, ¿no? Pero evidentemente el sector petrolífero y todo el sector minero es importante. Es decir, que yo veo grandes posibilidades. Lo que pasa es que hay que estar aquí, tener paciencia y conocer cómo son las personas en Asia Central. Muchas gracias, Manuel. Marcos, Europa vive una grave crisis energética y mientras que países, bueno, ya hemos hablado de ello, ¿no?, de los países de Asia Central, en concreto Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán, tienen grandes reservas de gas natural, de recursos, no sé, de petróleo y tal, que venden a Rusia, a China y a Estados Unidos principalmente. ¿Qué posibilidades hay de expandir los suministros a Europa y de estrechar la colaboración en el sector energético? Vale. Bueno, con el cambio que hay del modelo energético en todo Occidente y en especial en Europa, el modelo al que se tiende es una base renovable, con solar, eólico y luego todo lo que sean energías fósiles que provengan del gas. Entonces me voy a centrar principalmente en eso. Los 3 países que producen gas en la región son Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. En el caso de Kazajistán, aunque tengan unas grandes reservas de hidrocarburos, produce muy poco gas. Durante mucho tiempo lo han estado quemando cuando lo extraían y aunque ahora están cambiando eso, no hay una gran producción.
Luego, otra de las medidas que tomó Nazarbayev fue un plan de modernización del país en todos los sentidos, entre ellos el energético. Y dentro de ese plan estaba la conversión de plantas de carbón a gas, con lo cual todo ese consumo tiende a ir de manera interna. Se ha creado también un gaseoducto que une el Caspio con el centro de Kazajistán, con China, y se están debatiendo entre qué hacer, exportar hacia China o consumir en propio. Con lo cual el enviar gas a Europa está fuera de las conversaciones. Con Uzbekistán, en Uzbekistán sí que hay muchísimo más gas, producen buena parte de su energía con gas y las reservas que hay ahora mismo conocidas son 40 veces la producción anual. Con los precios aumentando, las reservas aumentan. ¿Qué está pasando? Lo mismo, toda la exportación y toda la inversión está yendo en torno a enviarlo hacia Asia. Y luego, por último, Turkmenistán, quitando un proyecto que Técnicas Reunidas está realizando, toda la inversión es extranjera. China ahora mismo está invirtiendo en la construcción de 3 pozos de gas para mandar 40.000 millones de metros cúbicos de gas al año a China. ¿Y esto por qué? Pues porque el gas hay que entenderlo que no es como el carbón o como el petróleo, que se puede almacenar fácilmente y que puede ir en lotes. El gas, en el momento que abras el gaseoducto, tiene que llegar hasta el final. La velocidad a la que se mueve el gas y la distancia hace que desde el momento que sale de Asia Central hasta que llega a Europa, pasan como mínimo 3 días. Entonces no es un servicio que pueda regular fácilmente. Y además de ello, los gaseoductos son físicos y pasan por Rusia, pasan por Irán, pasan por Turquía. En definitiva, hay muchísimas barreras y crean también un montón de cuestiones estratégicas. Una de las cosas que se está cada vez desechando más es el uranio, la energía nuclear. Y ese es un gran error porque en Kazajistán están las mayores reservas de uranio. También hay de otros como de carbón, pero el uranio que hay en Kazajistán se puede extraer de una manera muy sencilla y sin apenas impacto medioambiental. Y además es algo que Kazajistán quiere desarrollar, con lo cual, ¿cómo podríamos estrechar más nuestra colaboración energética? Cambiando el paradigma y tendiendo a integrar la energía nuclear y a Kazajistán como suministrador. Bueno, pues muchas gracias. Ahora paso a las preguntas que tenemos por aquí. Tengo por aquí también de la web alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por aquí? Yo sí quería, quería poner... Por favor, no, Jesús, sé muy breve para lo de China. Tiene sentido, yo vengo de Naciones Unidas, estamos creando un centro euroasiático de comercio, cooperación e inversiones que queremos desarrollar a partir de España con alguna conexión con Borrell, con el ministro de Exteriores europeo. ¿Tiene sentido que hagamos esto tenemos ya unas bases, ¿no? ¿Creéis que esto tiene sentido realizarlo a partir de España? Pregunto. Manuel, ¿contestas tú? Sí, no he entendido bien qué organización sería la que querrían crear. Lo hemos denominado Centro Euroasiático de Comercio, Cooperación e Inversiones. La idea es una mini equilibrio respecto a la ruta de la seda partiendo de Europa y actualmente lo estamos tratando de desarrollar en España. ¿Ustedes ven con sentido que podamos reforzar esta idea, que la podemos hacer europea? Bueno, tiene sentido en tanto en cuanto siempre tiene sentido, ¿no? Lo que ocurre es que lo que nos pasa siempre en España es que tenemos muy pocas empresas y el español es gregario, pero lleva muy mal el estar en instituciones de este tipo, ¿no? Se necesitan personas muy dinámicas. Entonces la respuesta sería sí, pero hombre, si España quiere liderar algo en este sentido, tendríamos que asegurarnos que vamos a tener detrás empresas y personas dinámicas que efectivamente lo lleven a cabo. Esta sería la respuesta.
Claro, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería el papel de China en esa organización? Bueno, yo precisamente soy hasta presidente de la Asociación de Amistad España-China, pero lo quiero desvincular. Claro, vale. Lo quiero desvincular totalmente. Sí, sí. Es decir, partir de una idea europea, lo hemos concebido un poco entre un letrado del Congreso de los Diputados y yo mismo. Estamos ahora con un grupo más que además espero que ustedes puedan contribuir y con mucho gusto espero que esto sea así. Puede tener sentido. Bueno, tenemos una pregunta para ti, general, que dice sobre la importancia de Estados Unidos en la guerra contra el terror y cuán libre ha sido la elección del pueblo afgano al régimen talibán, o más bien ha sido un mero espectador que, por lo tanto, no ha sido escuchado. Bueno, yo creo que lo he dicho en mi ponencia e insisto, nuestra percepción desde allí, cuando estábamos allí, apoyando al gobierno afgano, percibíamos que efectivamente la gran parte de la población era por voluntad propia espectadora, o sea, no combativa en el sentido de que ellos que habían conocido los horrores de la Sharia y del régimen talibán, ¿no? Bueno, por tanto, está claro. Yo lo creo es una forma muy gráfica de decirlo, ¿no? Muy global, ¿no? Pero llegado el momento de la realidad, bueno, han optado por el talibán, sin duda. Vamos, eso lo sostengo y de hecho muchas veces en nuestro desarrollo allí no se sabía si la gente estaba de un lado o del otro. Esa es la verdad. Esa es la gran verdad. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo solamente quería decir que a mí personalmente, como periodista y conocedor de una parte que no conozco, que es la parte del noreste asiático, pues me ha emocionado escuchar a todos los ponentes y me he quedado con algunos de los que habéis dicho en más de una ocasión, la ignorancia. La ignorancia en la gente, ¿no? Que es una parte importante de Asia, el escenario nuevo que hay en Asia, presente y futuro. Y a mí me gustaría que, bueno, pues esto que se haga con mucha frecuencia, porque es que el 90% en los medios de comunicación, el bucle y el monotema político es el mismo, y es una pena porque es muy interesante lo que habéis hablado, lo que se puede hablar y lo que se va a decir aún más con una Asia en la que China y todo lo demás tiene muchísima importancia. Por lo tanto, os felicito y personalmente me ha gustado mucho y también a Carolina por este debate y a todos vosotros y os doy las gracias. Permíteme una postilla al comentario anterior. Yo he sostenido que desde que el mundo es mundo, las libertades se luchan y se defienden. No puedes heredar las libertades de que alguien vaya y que las dé. Se luchan y se defienden. Y son caras. Muy caras. Cuestan la vida en muchas ocasiones. Y esa es la historia de nuestro país. Es la historia de las generaciones que nos han precedido. Y de igual manera es la historia de lo que hemos visto estos días en Afganistán. Pues muy bien. Pues muchas gracias a todos, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros dos por teneros ahí despiertos hasta tan tarde y desgraciadamente no os podéis unir a nosotros en el vino y el jamón que vamos a compartir ahora. Pero estáis invitados cuando volváis. O sea que... Pero estáis invitados cuando vengáis a España, os invitaremos con gusto. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo vuestro conocimiento. Gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues, hemos terminado. Sí. ¿Me permitiría?